Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es César Salvatierra Medina y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que es importantísimo, que creo yo que debería ser tomado desde la educación primaria, para que ustedes puedan desarrollar mejor sus conocimientos y puedan exponer ideas de una manera más eficaz. El trabajo se llama técnicas de estudio. Bien, si vamos a hacer una analogía, una similitud en relación a las técnicas de estudio, es como cuando podemos observar, por ejemplo, un albañil. Un albañil, por ejemplo, que quiere construir una casita de ladrillos. En la casita de ladrillos, lo que el albañil necesita para construir de ladrillos y cemento, ¿qué materiales necesita? Justamente aquí he colocado algunos dibujos, los materiales que pueden utilizar lógicamente para construir su casita de ladrillos y cemento. Pues tiene que tener lógicamente ladrillos, tiene que tener piedra chancada, arena, cemento, fierros, entre otros materiales. Entonces vamos a colocar aquí ladrillos, cemento, fierro, arena, piedra, etc. Estos son sus materiales. Pero para poder trabajar justamente estos materiales, el albañil necesita pues herramientas. Y las herramientas, como ustedes pueden observar en este dibujito, podemos sacar algunos puntos importantes. Por ejemplo, tenemos pues la lampa, tenemos el pico, de repente podemos observar baldes, reglas, podemos observar winchas, etc. Estas son las herramientas que justamente el albañil necesita para poder trabajar su casita. Entonces, de igual manera, los estudiantes como ustedes, para poder aprender, pues también ustedes cuentan con materiales y también cuentan con herramientas. ¿Ya? Entonces, justamente antes de entrar a este punto, es importante establecer, en relación a nuestro albañil, que estaba trabajando justamente la casita de ladrillos y cemento. El albañil podrá construir su casa sin contar con las herramientas. Justamente en clases pasadas con mis alumnos estábamos hablando acerca de ello. Algunos decían que sí, sí puede construir, otros decían que no, pero la cuestión era ¿por qué? Uno de ellos me dijo claramente, ¿no? Sí puede construir, profesor, pero lo va a hacer mal. Se va a demorar más. De repente la casa se va a caer. Entonces, tiene razón. O sea, el albañil sí puede construir esta casita sin contar con estas herramientas, pero lógicamente se va a demorar mucho tiempo. Ojo, se va a demorar mucho tiempo. Segundo, lo va a hacer mal, no le va a salir lineal, puede salir chueco. Y de repente no puede emplear y medir el cemento con la arena y el ladrillo para poder establecer justamente sus cimientos o su base. Entonces, ¿puede construir? Sí, pero lo va a hacer mal. Entonces, es muy importante conocer justamente en relación a nuestros estudiantes. Los estudiantes también tienen materiales, vamos a ver. Tienen cuadernos, tienen libros, tienen reglas, tienen lapiceros, tienen borradores, etc. Estos son sus materiales. Ya, entonces, las herramientas de los estudiantes es específicamente y justamente lo que estamos diciendo, las técnicas de estudio. Que quede claro. Las técnicas de estudio son las herramientas de todo estudiante para lograr mejores aprendizajes. Y ustedes dirán, profesor, ¿pero cuáles son esas herramientas? Las técnicas de estudio están relacionadas a lo siguiente. Resumen, apunte, organizadores visuales. Entre los principales tenemos, por ejemplo, los famosos mapas. El semántico,
el mapa conceptual, el mapa mental, también están el árbol de problemas, el círculo concéntrico. Entre los mapas bueno, yo generalmente utilizo también es el mapa mental, principalmente el mapa mental, que para mí es bueno, en realidad es muy bonito y que tuvimos la oportunidad de conocer y trabajarlo a inicio del año 99 y 2000 con el profesor doctor en educación Vladimiro Soto Medrano, a quien yo saludo desde este portal, y también pues a la profesora Lourdes Cecilio Córdoba, directora del colegio Nuestra Señora Las Mercedes, que me autorizó a trabajar este tema con los estudiantes, y también la profesora Lourdes Gamboa Verdi, que incentivó justamente en su colegio Springfield College. Bien, cuando empecé a trabajar con secundaria en primer año sobre todo, y lógicamente pues los demás años, cuando yo le mandaba a trabajar un determinado técnica de estudio en relación a los organizadores visuales, el 90% de los alumnos confundían un mapa mental con un mapa conceptual. Yo le decía, un mapa conceptual sobre el tema tal, y me hacían todos un mapa semántico. Entonces, el día de hoy les voy a indicar cuáles son esas características de cada uno de ellos. Espero que sea comprendido. Pero otra cosa también, cuando trabajábamos resúmenes, lo único que hacían los chiquitos era lo siguiente. Vamos a suponer que este es un escrito de un libro, una parte, para que puedan resumir. Los estudiantes de primer año, de segundo año, de tercer año, y muchas veces hasta cuarto y quinto, le decíamos resume este artículo. Y lo que hacían era simplemente copiar tal como estaba, la primera línea o la segunda línea hasta la tercera línea, agarraban sin leer las dos últimas líneas y lo copiaban tal como estaba en su cuaderno. Por ejemplo, algunos de ellos colocaban economía, ponían la primera línea y la última línea. Ya estaba resumido. No, estimados estudiantes, el resumen tiene que ser justamente, empieza de aquí hasta aquí. De todo el escrito aproximadamente tienen que escribir ustedes, como resumen, el 30%, aproximadamente el 30%, para poder extraer principalmente las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, el siguiente artículo en realidad es un artículo sencillo para que todos puedan comprender. Está relacionado justamente pues a los incas. De este punto voy a extraer un resumen en base y teniendo en cuenta a las ideas principales y a las ideas secundarias. Las ideas principales están relacionadas principalmente con el título, en este caso, una idea principal, los incas. ¿Ya? Entonces, unas ideas secundarias, por ejemplo, generalmente está vinculado a los subtítulos. Economía y sociedad. Ya van 3 puntos importantísimos. Lo que voy a tomar hoy día. Entonces, voy a sacar las ideas secundarias. Entonces, dice, los incas se constituyeron en una sociedad dominante. Entonces simplemente puedes poner, fue una sociedad dominante del antiguo Perú, que es importante, que logró establecer un gran imperio luego de vencer a los aguerridos chancas, gracias a la acción del príncipe Cusi Yupanqui, por acción de Cusi Yupanqui, quien al asumir el gobierno cambió su nombre por el Pachacútec. Entonces, que cambió su nombre a Pachacútec. ¿Ven? Ya he utilizado específicamente ideas secundarias de la primera parte. Sobre el origen de los incas. Acá también. Sobre el origen de los incas se han establecido conclusiones en base a leyendas, las cuales fueron recogidas por los cronistas en que se resaltaban 2 leyendas. Entonces vamos a poner aquí. El origen de los incas podemos conocer en base a leyendas. Acá dice 2 leyendas. Dice, la del lago Titicaca, descrita por el mestizo Gómez Suárez de Figueroa, apodado con el nombre del Inca Garcilaso de la Vega, en sus famosos comentarios reales, y la leyenda de los hermanos Ayar. Aquí hay 2 puntos importantísimos, escrita y recogida por Juan de Betanzos, que lógicamente pues era un cronista de la época. Listo, hasta acá hemos desarrollado específicamente las ideas secundarias de esta primera parte. Ahora vamos a sacar las ideas secundarias de economía. Dice, los incas lograron desarrollar notablemente la agricultura. Acá es importante. Desarrollaron la agricultura aprovechando adecuadamente los recursos como los suelos, aguas y
semillas, que dieron como resultado la producción de productos como papa, maíz, ajís, camotes, algodón, quinoa, oca, etc. Con la ganadería, acá hay otro punto importante, con la ganadería también obtuvieron carne, lana, crianza de animales, como fueron también las llamas, las alpacas, los guanacos, los cuyes, las vicuñas. Hay que resaltar que las vicuñas y los guanacos pues eran animales silvestres que vivían en el campo y que para poder en este caso obtener beneficios de estos animalitos era necesario utilizar pues el chaco, ¿no? Vamos a poner acá a través del chaco, eran cazados a través del chaco, algunos, ¿no? Sobre todo principalmente los guanacos con las vicuñas, ¿no? Hasta el día de hoy se realiza por si acaso justamente esta actividad cada año. Aquí hay otro punto importante, la sociedad. Dice, la sociedad inca era clasista, otro punto importantísimo. Es decir, habían clases sociales, un grupo dominaba la inmensa mayoría. Es que había un grupo que dominaba. Ya, ese grupo dominante estaba conformado por el Zapa Inca y su familia, los funcionarios que ayudaban en la administración, los militares que protegían a los grupos de poder. Ahora, el grupo dominado, acá hay otro punto importante, estaba conformado por el pueblo, dividido en comunidades de Hatunrunas, que eran los campesinos, los mitimaes. Acá hay puntos suspensivos porque continúa todavía y nos va a servir justamente para el desarrollo de nuestro trabajo. Bien, ahora vamos a establecer justamente el resumen, que es en realidad sencillo. Vamos a poner como título pues los incas, solamente para poder determinar esta primera parte nada más y ustedes después lo pueden hacer en sus casitas. Dice, los incas, ¿quiénes fueron? Fue un gran imperio, vamos a poner, fue un gran imperio. Mira, lo que he subrayado nada más, luego de vencer a los chancas, ¿listo? Gracias a la acción, en un resumen lo puedes cambiar y puedes agregar inclusive, para darle forma a tu resumen. Gracias a la acción de Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui. Llamado luego, ahí está, llamado luego Pachacútec. Punto. Mira, solamente estamos colocando para el resumen lo que hemos subrayado. Es bien sencillo. Sobre el origen de los incas, vamos a ver, sobre el origen de los incas, dice, se han establecido conclusiones en base a leyendas allá. Entonces ustedes pueden colocar, se conoce en base a leyendas. Mira cómo sale el resumen sale muy facilito. Dice, los cuales fueron 12 leyendas. 2 son los que explican. ¿Cuáles son? La leyenda del lago Titicaca, la leyenda del lago Titicaca. Fíjate, ya no tienes por qué poner lo demás, simplemente vas de frente a lo que he subrayado. Y la leyenda de los hermanos Aya. Punto. ¿Ya está? Todo esto lo has hecho en esto. En realidad, yo tengo otra letra más grande, pues va a salir de esa manera. Pero solamente lo que tú has subrayado lo transcribes nada más al otro lado. Y le agregas algunos puntos importantes para que pueda darle forma a ese escrito. Dice, por ejemplo, ley de economía. Dice, desarrollar la agricultura. Desarrollaron la agricultura. Aprovechando los recursos. Aprovechando los recursos. ¿Qué recursos? 2. Suelos, aguas, semillas, etc. ¿Para producir qué? Para producir, 2 puntos, papa, ¿qué más? Maíz, camote, algodón, igual, etc. En la ganadería,
en la ganadería obtuvieron carne, lógicamente, obtuvieron carne, lana, porque criaron llamas a través de las llamas, alpacas, etc. Y así, estimado estudiante, vas a construir tu resumen en base a lo que has subrayado. Es importantísimo para poder sistematizar pues un artículo X que te dejan en el colegio. Bien, en esta oportunidad, ese resumen que hemos elaborado, pues lo vamos a transformar en un organizador visual. Y en este caso voy a trabajar ahorita un mapa semántico, que se entienda qué cosa es un mapa semántico. Un mapa semántico es en realidad un breve resumen de lo que tú has hecho. Pones, por ejemplo, como título la idea principal, los incas. Ahora, en este caso hay solamente dos puntos que se ha establecido: economía y sociedad. Acá inclusive antes de los incas puedes colocar un breve punto para que puedas sistematizar, justamente para que se pueda comprender los demás. Dice, los incas, dice, es una sociedad del antiguo Perú, sociedad del antiguo Perú, punto. Suficiente para poder empezar a trabajar. Economía. En economía se establece justamente las pautas de lo que dicen tanto la idea principal y las ideas secundarias. Por ejemplo, en economía dice, ¿no? Prácticamente ese es un resumen. Dice, resaltó la agricultura, ¿no? Aprovechando los recursos y todo lo que has desarrollado pues en tu resumen. Igual en la sociedad, dice, era clasista. Ojo, según tu resumen, era clasista porque había un grupo dominante. Había un grupo dominante que estaba conformado por el Zapa Inca, y continúas justamente lo que tú has desarrollado en el resumen. En otras palabras, el mapa semántico se asemeja más a un resumen de lo que tú has elaborado. Bien, ahora, después de haber observado el mapa semántico, ahora vamos a pasar al mapa conceptual, que es el punto que a mí más me interesa. Vamos a colocar aquí el mapa conceptual. ¿Por qué es el mapa conceptual? ¿Por qué se llama así? Porque tiene simplemente conceptos y las ideas más principales. Hay una característica importante, que cada cajoncito que vamos a hacer están interrelacionados por una palabra enlace, ¿ya? Una importancia, como decíamos, de los mapas conceptuales es justamente están relacionados en base a pequeños conceptos que se pueden establecer de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí, los incas, que es la idea principal, ¿ya? Entonces, como dijimos hace un ratito, cada cajón están relacionados en base a palabras enlace o llamados también conectores. Entonces, los incas, vamos a poner acá, un conector podría ser también fueron, vamos a poner con negrita, ¿no? Fueron una sociedad del Perú antiguo. 1, 2, 3, 4. Máximo en cada cajón puedes establecer hasta 4 palabras. Aquí hay 4. 1, 2, 3, 4. Una sociedad del Perú antiguo. Entonces, aquí estamos viendo bien que logró formar un imperio. Formar un imperio. Listo. Un imperio. Dice después de derrotar a los chancas. Hasta ahí vamos a ponerlo como ejemplo nada más. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo se conoce los incas? Fueron una sociedad de Perú que logró formar un gran imperio. Su estudio, vamos a poner acá, su conocimiento, que es una palabra enlace, en base a leyendas, de los cuales fueron, pero en realidad vamos a poner dos nada más. Dos. La de los hermanos Ayar y la leyenda del lago Titicaca. Entonces, ya se está formando nuestro mapa conceptual, cuya característica principal, en cada cajoncito, máximo 4 palabras. Había una economía, los incas desarrollaron, vamos a poner acá, podemos jalar también, desarrollaron, como palabra enlace, en cuanto a la economía y en cuanto aquí a la sociedad. Economía y sociedad. Dice, en la economía, dice, desarrollaron notablemente la agricultura. Entonces, la economía desarrollaron, sobresalió. Por ejemplo, papa, camote, maíz, etcétera, entre los más principales nada más. En cuanto a la sociedad, nos vamos un poquito más allá, solamente para poder conocer cómo se desarrolla un mapa conceptual. Dice, era clasista, porque estaba conformado por dos grupos, que se vea esta parte, los dominantes y los dominados. Entonces, ya estás estableciendo tu mapa conceptual, solamente conceptitos nada más, palabras claves que se diferencian, como has podido observar, de los mapas semánticos, en el que el trabajo está basado principalmente en resúmenes. En cambio, el mapa conceptual, solamente puntos claves, en cada cajón, máximo 4 palabras, no más, no te puede decir más, porque esto va a sintetizar todos tus conocimientos. Vamos a trabajar ahora el mapa mental. Bien, en esta oportunidad, para poder terminar justamente nuestro trabajo, ¿qué me he quedado? Bien, vamos a trabajar justamente el mapa mental, ¿ya? El mapa mental, particularmente a mí, me agrada mucho, porque vas a establecer desde el centro, vas a colocar el título, en otras palabras, la idea central, de qué trabaja, de qué trata todo esto. Vas a poner los incas. Y pues le puedes hacer unas cositas que justamente la vez pasada estábamos trabajando con nuestros alumnos de primer año de secundaria. Lógicamente esto no digo que solamente es bueno para el primero, sino para todos los años, porque inclusive sirve hasta en las universidades. Dice, los incas fue una sociedad, voy a ponerle aquí algunos puntos importantes, ¿ya? Una sociedad también tiene sus propias características, porque la primera parte resalta siempre con mayúsculas. Una sociedad, dice, del antiguo Perú. También aquí en mayúscula, antiguo Perú. Que se note todo esto para que puedan observar. Sociedad del antiguo Perú. Una sociedad que se va a formar, se transformó en un imperio. Un gran imperio. Ahí está. Gracias a la acción, dice, de Príncipe Cusi y Paño. Bueno, hasta aquí estamos yendo bien. Vamos a trabajar, dice, se conoce esta sociedad cuyo origen, fíjate bien cómo trabaja, cuyo origen se va a observar en base a leyendas. Aquí sí con minúscula, leyendas. ¿Qué tipo de leyendas? Dos leyendas. La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda del lago Titicaca. Como pueden ustedes observar, se va asemejando a las células del cerebro. Por eso se llama, por eso toma el nombre de mapa mental. Ahí está. Listo. Sigamos.
Economía. Por acá puede salir otro punto más importante, lógicamente la palabra secundaria, economía. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Puntos importantísimos. ¿Para qué? Para trabajar. Dice, sobre la agricultura, dice, aprovechó diversos recursos como, dice, suelos, aguas, semillas. Listo, solito está saliendo. Economía. Sobresalió, desarrollaron lo que es la agricultura, donde sembraron, ¿qué sembraron? Papa, camote. ¿Qué más hemos trabajado? Maíz, ajíes. Otro punto más, algodón. ¿Cómo está saliendo nuestro mapa mental? Está dando forma ya. ¿Qué más dice de los incas en cuanto a la economía? Ah, también había una ganadería, igual, ganadería en mayúscula. ¿Qué cosa trabajaron? ¿Qué cosa criaron en este caso? Llamas, alpacas, entre otros animalitos, ¿no? Que lógicamente sirvieron muchísimo en la economía de la época incaica. Ahora, dice la sociedad, puede salir también, dice, era Antiguo Perú, el imperio, acá, era clasista. Era clasista. ¿Por qué? Porque habían los grupos dominantes y los dominados. Solito sale dominante. ¿Quiénes estaban entre los dominantes? Estaban pues el Zapa Inca y su familia. Zapa Inca y su familia. Estaban los funcionarios. Estaban los militares. Entre los dominados estaban los Hatunrunas. Según nuestro artículo, estaban los Mitimaes, ¿no? Según nuestro artículo. En este caso, el mapa mental te ayuda mucho a desarrollar justamente todo el tema, pero ya utilizando otra manera, otro tipo de gráfico. En un mapa mental inclusive puedes trabajar, puedes dibujar, por ejemplo, dibujar las papitas, o de repente el maicito, o de repente por ahí un lago donde salieron justamente los primeros pobladores incas, según la leyenda del lago Titicaca con Manco Cápac y Mamaoyo. O sea, eso te invita justamente, el mapa mental, a la creatividad, que es importantísimo. Bien, chicos, como han podido observar, estas técnicas ayudan muchísimo a poder direccionar mejor nuestros aprendizajes. Va a ser importante, no solamente resumir, sino también graficar estos resúmenes, porque nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en las exposiciones. Ahora, para las exposiciones yo les aconsejo utilizar organizadores visuales. No utilicen resúmenes, porque un resumen te invita a voltear y a leer y a trabajar justamente el ámbito memorístico. No, lo que importa es justamente gráficos que sean importantes y te sirvan como ayuda mental. A partir de acá tú puedes leer justamente esta parte y hablar lo que tú has comprendido. En otra oportunidad vamos a seguir trabajando estos temas.